Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Deseo con todo mi corazón que el Señor les esté bendiciendo. Y bueno, este día vamos a meditar un poquito acerca de la oración en el huerto de Getsemaní. El pasaje que he escogido es el de Marcos capítulo 14, versos 32 al 42, los cuales dicen de esta manera: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Nosotros podemos ver, hermanos, que en esta historia es la agonía del Señor Jesucristo. En esta historia nosotros podemos ver, aquí podemos ver cómo el Señor libra una batalla. Es una batalla definitiva contra el pecado, de alguna manera contra la opresión. Y esta batalla se presenta prácticamente en dos actos: en el Getsemaní y en el Gólgota, porque ahí es donde empieza su agonía y donde termina. Esto nos lleva a preguntarnos qué tiene que ver entonces Getsemaní. Fíjense que Getsemaní es un monte o una montañita, un elevado donde Jesús solía ir a orar. Jesús salía de la ciudad, se iba a este olivar cercano que era conocido como Getsemaní. Sí, y esta de Getsemaní significa prensa de las olivas o molino de olivas. Seguramente porque en él había habido en ese tiempo un lugar o una prensa de olivas. Las olivas, ese fruto que da esos árboles, tienen que apretarse en una prensa y se apanchola, se da fuerte, de tal manera que cuando se saca el aceite tiene miles de propiedades. El aceite sirve para alumbrar, para cocinar, sirve para sanar o lubricar a las personas cuando se han heridas. Acuérdense del buen samaritano, cómo le vendó las heridas, le puso aceite y le puso vino. Entonces el aceite es para lubricar, para dar suavidad. El aceite tiene un sinfín de aplicaciones, y en ese tiempo, bueno, pues podemos ver que el aceite le funcionaba. Era de primera necesidad, era muy muy codiciado: alumbrarse, cocinar, curarse, etc. Entonces él está ahí, y en ese tiempo él está sufriendo porque él va a padecer, sabe que va a padecer. Habla con sus discípulos, dice: siéntense aquí entre tanto que lloro. Él sabía que él se iba a enfrentar a un duro trance. Por eso necesitamos ver que este Jesús nuestro, que este Cristo nuestro es diferente a todos nosotros. Él con frecuencia pasa por problemas y va al Señor. Nosotros, cuando pasamos por problemas que nos agobian, estamos rodeados de dificultades. ¿En qué pensamos? Tal vez en que necesitamos un respiro, o buscamos algún tipo de diversión, algo que nos relaje, algo que nos distraiga. Algunos incluso llegamos a usar cosas como el alcohol, las drogas, la fiesta, la pornografía, todos esos tipos de vicios similares que hay por ahí. Entonces ahí, lejos de traer paz al corazón, todas esas cosas hacen que aumenten nuestros problemas. Pero aquí el Señor nos indica que la solución pasaba por buscar a Dios en oración. Y eso es lo que debía hacer. Jesús se va a enfrentar. Entonces, al igual que ese molino de aceite que tritura las olivas y da fruto, o ese aceite que tiene muchas propiedades, bueno, al igual nuestras vidas en oración, cuando estamos en sufrimiento, tienen que ser molidas, porque entonces si no, no podemos dar fruto. Lejos de irnos a hacer otras cosas, tendríamos que pasar por ahí, por ese fruto de la oración. La Escritura dice en Santiago 5:13, ¿se acuerdan? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aquí es donde toma a Pedro, a Juan, a Jacobo y les dice: vénganse conmigo. Y aquí está algo bien
bien curioso, ¿no? ¿Por qué escogió a estos tres? Bueno, lo cierto es que esta era la tercera vez que lo hacía. Ellos mismos habían sido testigos de la transfiguración del Señor, también de la resurrección de la hija de Jairo, y pues de alguna manera, resumiendo, podríamos decir que estas tres experiencias espirituales tenían relación con tres momentos claves en la vida del Señor: su agonía, resurrección y su gloria. Cuando vemos esto, nosotros podemos ver, ¿sí? Recordar que, o de alguna manera recordar que Jacobo y Juan le habían pedido al Señor que quién iba a ser a su derecha y a su izquierda. Y de hecho, cuando les preguntó si podían beber el mismo vaso, pues ellos dijeron que sí, sin dudarlo. Pero seguramente cuando en el huerto de Getsemaní vieron la agonía de Jesús mientras oraba pidiendo que pasara de él aquella copa, seguro ellos se dieron cuenta de que realmente no sabían lo que habían dicho. No lo sabían. Jesús comienza a angustiarse y a entristecerse mucho, dice la Escritura así en ese pasaje que leímos nosotros. Entonces Jesús se aparta a un lugar y empieza él a orar. Él utiliza palabras fuertes: me empieza a entristecerse y a angustiarse, estoy hasta la muerte, dice. Entonces podríamos preguntar, ese estado de Jesús lo provocó sobre todo el hecho de saber que va a pasar por un trance muy, muy difícil. Nosotros como humanos ante la proximidad de la muerte podríamos pensar mil cosas, pero Jesús en el caso necesariamente tiene que pensar que había mucho más que eso. Se trataba de ese estremecimiento que él sentía porque iba a pasar todo el poder del mal sobre él. Todo el poder del mal sobre él. Imagínense nada más, él tenía que enfrentarse a todo eso. Y entonces, de todo aquello, todas esas cosas que se oponen a la santidad de Dios iban a pasar por ahí. En ese momento, entonces, él se abate él directamente. Él sabía que podía él decidir presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad, pero de alguna manera él sabía que estaba sufriendo, que iba a padecer. Él, por ser el Hijo de Dios, tenía que afrontar todas estas cosas. Él lo sabía, ¿sí? Entonces, la Escritura dice que al que no conoció pecado, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces él se entristece, su alma está hasta la muerte, y entonces él empieza a ver a sus amigos para ver si él empiezan con él. Cristo nos redime, hermanos, por su sacrificio, nos redime de la maldición de la ley. Y esto, él fue hecho maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Si entonces es eso, sí, no podemos imaginar nosotros lo que sufrió ahí. Él, como el olivo, fue triturado, pero al final, cuando él se levantó de la muerte, él nos vino a dar luz. Él vino a ser alimento para nosotros. Él vino a ser lo más esencial para nuestras vidas. ¿Lo vemos? Vemos cómo Jesús entonces empieza a hacer eso. Lo curioso de aquí, hermanos, es que nosotros ante esto tendríamos que preguntarnos qué respuesta le damos ante esta oración donde él padeció, sufrió y tuvo que dar su vida. Después de haber orado, entregar su vida, entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, cuando él nos dice: quédense aquí, velen y oren. Jesús se aparta, se va a un lugar, pero nosotros también, pues al igual que los discípulos, recibimos esa orden: quedarnos aquí, velad para estar apercibidos, ¿sí? Él va a hacerlo, y fíjense bien, cuando Jesús lo hace, después de haber estado orando un tiempo y haberle pedido al Señor que pasara de él esa copa, entonces empiezan los efectos de la somnolencia, ¿sí? Y empieza a dar sobre los, en este caso sobre los discípulos, que vendría siendo también sobre nosotros. Y hermanos, fíjense que muchos de los a veces nos distraemos. No podemos velar con Jesús, no podemos estar con Jesús. Miren, la oración, hermanos, es para estar con Él, ¿sí? Para estar con Él. Y de alguna manera nosotros no cabemos o no entendemos, no podemos ver esa situación, cómo el Señor está sufriendo ahí, cómo está padeciendo y está entregando al Señor toda su carga. A nosotros nos dice: cuando ustedes estén trabajados y cargados, vengan a mí que yo les haré descansar. Y bien, hermanos, déjenme decir una cosa: a veces nosotros no entendemos eso, sino que dice que el Señor cuando regresó los halló durmiendo. Entonces, en el tiempo de oración, hermanos, se tiene que velar, se tiene que estar apercibido. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos falta, ¿sí? Cada vez está más claro el camino de la cruz. Jesús iba a encontrarse absolutamente solo, sin sus más íntimos discípulos. Pues no podían acompañarle ni en la oración, ni siquiera una hora. Hermanos, ¿qué cosas hay en nuestras vidas que tal vez no nos permitan velar y orar junto al Señor? Porque yo creo que Él está, al igual que con los discípulos, esperando a que estemos con Él.
en su presencia, y lo hacemos a través de la oración. ¿Qué es lo que nos está estorbando para que no velemos con Él? Ya no digamos ni una hora, un instante. ¿Qué cosas nos están estorbando a nosotros para poder decirle, Señor, aquí estoy en oración? Todo eso es muy importante que no lo olvidemos, hermanos, ¿sí? Velar y orar sobre todo para que no entremos en tentación, velar y orar para que estemos apercibidos, velar y orar para que estemos en Él. Hermanos, el Espíritu está dispuesto, hermanos, y sí queremos y decimos, pero la carne es débil, ¿sí? Por eso se nos dice, Pablo nos está siempre diciendo, andad pues en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos hacer, sino hagamos lo que es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que a veces a nosotros nos hace falta para que podamos recibir el descanso prometido que dice, vino la tercera vez y dijo, ya duerman. Nos hace falta entrar al huerto de Getsemaní, allí en el molino de las olivas, para que entonces produzca fruto en nosotros, pero solo lo puede producir la oración si estamos dejándonos triturar en ese Getsemaní. Necesitamos nuestro Getsemaní personal. Hoy vamos a estar orando. Hoy vamos a estarle pidiendo al Señor muchas cosas, pero no vamos a poder hacer nada si nuestras oraciones no están pasadas por ese Getsemaní. Dejémonos, velemos por lo menos una hora con Él. Vayamos a la oración y digámosle al Señor, Señor, me entrego a ti, aquí estoy. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga.